Y yo quiero invitarle que vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 28. Mateo capítulo 7, versículo 28. Vamos a leer versículo 28 y versículo 29. Mateo capítulo 7, versículo 28 y versículo 29. ¿Lo tiene listo? Dígame un amén fuerte. Vamos a esperar a los demás. Mateo capítulo 7, versículo 28. Búsquelo ahí en su Biblia. Quiero invitarle para que lo busque en su Biblia. Y si puede, márquelo. Márquelo porque hay algo tremendo que el Señor quiere hablarnos en esta noche, en estos dos versículos. Mateo capítulo 7, versículo 28. ¿Lo tiene listo? Dígame amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice Mateo, cuando terminó Jesús de predicar el conocido como Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Le leo de nuevo. Dice Mateo, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya Jesús está terminando su sermón, ya acabó de decir todo lo que quiso decirnos a ellos y a nosotros. En el capítulo 5, 6 y 7, Mateo registra este texto. ¿Está conmigo, Denis? Por favor. Jesús nos deja tres capítulos donde Mateo registra el sermón del monte. Habló de todo Jesús, de todo. Y si usted no se perdió algo en el camino o no estuvo alguno de las veces que compartimos aquí la palabra del Señor a la luz de esos textos, vaya y revise y vuelva a leer capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Pero la Biblia dice que cuando Jesús terminó de predicar este sermón, la gente se admiraba. Y Mateo lo registra. Mateo lo escribe al final de este texto y dice, la gente se admiraba de lo que Jesús enseñaba. Era una admiración que no habían tenido antes. Era una admiración que no la habían expresado por nadie antes. Nunca nadie antes. A esa generación de judíos alguien les había predicado la palabra del Señor. Antes de que Jesús naciera, habían pasado 400 años. Escuche, 400 años donde no se había levantado profeta, donde no se había levantado otro hombre o mujer que fuera la voz de Dios para el pueblo de Israel. Solo tenían toda la ley de Moisés, los salmos, los libros proféticos que les hablaban acerca del Señor, acerca de su venida, la promesa de que el Mesías vendría. Y el Señor no envió a nadie para hablarle al pueblo de Israel, para predicarle al pueblo de Dios. Y de repente, en 30 años, se desarrolló aquel personaje. En 30 años, algunos no lo vieron ni venir, pero en 30 años Jesús preparó el camino para que en solo 3 años, imagínese que a su vida le quedan solo 3 años de vida. Y hoy le anuncian que se prepare porque 3 años es lo único que le queda para existir a usted.
Yo le pregunto, ¿qué haría usted en estos próximos 3 años? Pues a Jesús, su Padre Celestial, le tenía los días contados. Y Jesús sabía que le esperaban solamente 3 años de vida en esta tierra. Y no perdió un día de su tiempo, no lo perdió. No lo perdió en vanas conversaciones, no lo perdió en chismeríos, no lo perdió en estar distraído en asuntos que no cumplían su plan. 3 años. Y cuando Jesús predica este primer sermón, que está cargado de toda la voluntad de Dios para nosotros, dice la Biblia que la gente quedaba admirada. Admirada, porque esa generación que hace 400 años no había nadie escuchado a alguien predicar la palabra del Señor, hablar de un mensaje de salvación, hablar un mensaje con poder, autoridad, gloria. Nadie les había hablado como Jesús. Nadie les había predicado como Jesús. Las palabras de Jesús resonaban en su mente, resonaban en su corazón, resonaban en su espíritu, traspasaban todo su ser. Las palabras de Jesús nunca nadie las había escuchado como la escuchó esa generación de judíos, y quedaron admirados. Y me sorprende que Mateo dice en el versículo 29, se admiraban de la doctrina que Jesús predicaba. ¿Por qué? Porque este hombre les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad. Y mire que Mateo hace algo que para mí es impresionante, porque está registrado en los evangelios. Y mire, no siempre las comparaciones son saludables en nuestra vida. ¿Usted le ha pasado que se compara con alguien? ¿Sí? ¿Cuál es el sentimiento que viene después de compararse con alguien? Hay 2 sentimientos que vienen después de compararnos con alguien. Depende con quién nos estamos comparando. Pero el primer sentimiento que viene después de compararnos con alguien es que podemos llegar a la conclusión que yo soy mayor o mejor que aquella persona con la que me comparé. Y ya fallé, ya pequé. Y el otro resultado de una comparación es concluir que yo no sirvo para nada, que mi valor es tan pequeño, que el otro es más grande, que el otro es más valioso, que nunca voy a poder, que qué barbaridad, que lo que me tocó. Así que tanto ese sentimiento de grandeza como el sentimiento de miseria al momento de compararnos es lo único que resulta después de una comparación. Por eso, por ahí dijo alguien una vez, compárate con quien ves en el espejo. Compárate con quien ves en el espejo. Si quieres superar a alguien, supera al que ves en el espejo. Si quieres lucir mejor que alguien, luce mejor que el que miras en el espejo. Si quieres hacer las cosas mejor que alguien, hazlas mejor que el que miras en el espejo. Ahí no va a haber ni aquel espíritu de grandeza ni aquel espíritu de miseria, porque el que tenemos enfrente en el espejo es el mismo que nosotros estamos reflejando. Pero Mateo hace una comparación, y note usted este último versículo del capítulo 7. Dice Mateo, les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. No como los escribas. Este hombre, Jesús, les enseñaba como quien tiene autoridad. Autoridad, no como los escribas. Hoy en día el mundo ofrece autoridad por otras rutas.
Los gobernantes de este mundo se muestran muy autoritarios, con mucha autoridad. ¿Por qué? Porque hay ejércitos detrás que tienen ellos mismos bien pagados para defenderlos, para someter a los pueblos, para hacer las cosas que ellos dicen. Y así se ganan la autoridad. A veces en casa, como padres, queremos ejercer autoridad. ¿Se ha fijado? Soy tu mamá, yo soy tu papá, me tiene que respetar, me tiene que obedecer. Le buscamos autoridad hasta por donde no tenemos, porque a veces lo que hacemos no nos ayuda a la autoridad. Estos gobernantes que pagan ejércitos para que hagan cumplir lo que ellos mismos dicen y quieren, aunque sus vidas no sean un modelo, un ejemplo, tienen bien pagado un ejército para que hagan cumplir su autoridad. Pero por ejemplo en casa, ¿a qué ejército le pagamos para que nos haga cumplir autoridad? Necesitamos que algo respalde la autoridad que estamos queriendo ejercer. Para que nuestros hijos atiendan nuestra voz, tiene que haber algo que nos respalde. El simple hecho de ser papá, el simple hecho de ser su mamá, no nos da la suficiente autoridad para poder nosotros influenciarles, dirigirles, ayudarles. Y por eso es que a veces uno como hijo toma caminos que no debemos de tomar, porque vemos en nuestros padres una figura que está tratando de ejercernos autoridad sin que su vida nos inspire autoridad. Mucho cuidado con nuestra autoridad en casa. La autoridad que no es pagada tiene que ser ganada. La autoridad que no es pagada tiene que ser ganada. Un jefe en un trabajo no necesita ganarse la autoridad, porque paga por esa autoridad. Entonces el patrón dice: aquí se hace lo que yo digo. ¿Por qué? Porque el viernes todos tienen su pago. Y entonces, ¿para qué va a murmurar si le está pagando por hacerlo? Se hace lo que él dice porque lo está pagando. Pero una autoridad que no es pagada tiene que ser ganada. Jesús no estaba pagando por esta autoridad. No había nadie que estuviera ahí detrás del telón ofreciendo algún soborno para que la gente se sintiera sometida, se sintiera inspirada, se sintiera se mostrara obediente o admirada. Jesús no le pagó a nadie. Jesús no pagó la autoridad que él tenía. La autoridad venía del Padre. La autoridad venía del cielo. La autoridad venía de su gloria. La autoridad venía del nombre que cargaba encima. La autoridad de Jesús no venía por fuerzas humanas. La autoridad de Jesús, por eso aquellos dos, cuando Jesús resucita, dice la Biblia, yo se lo dije el domingo de resurrección, decían aquellos camino de Emaús: oh, ¿te acuerdas? Por eso es que sentíamos el corazón que se nos hacía pedacitos cuando nos hablaba. Es que era Jesús. Porque hay autoridad en la palabra de Jesús. Hay autoridad, iglesia. Así que Mateo hace una comparación y dice: lo que Jesús acaba de decir suena pesado. Tiene un peso que no lo habíamos visto en nadie, ni en los escribas. Y yo quiero descubrirle a usted un tesorito que hay ahí en ese texto, si usted no lo ha identificado antes. Pero la Biblia menciona en varias ocasiones a los escribas. En el Antiguo Testamento los menciona, en el Nuevo Testamento también. Los escribas eran un grupo selecto en toda la nación israelita. ¿Quiénes eran los escribas? Los escribas eran aquellas personas letradas, educadas, preparadas para poder interpretar
toda la palabra de Dios. Eran los que se encargaban de desmenuzar todos los textos bíblicos, toda la ley de Moisés. Algunos de ellos palabra por palabra lo traducían, lo desglosaban, lo interpretaban. Y gracias a que hubieron escribas, hoy nosotros tenemos el Antiguo Testamento fielmente traducido en más de 2500 idiomas. Porque los escribas se encargaron de hacer esa labor. Así que los escribas empezaron a convertirse en ese grupo selecto, respetado. Empezaron a ganarse autoridad, a ganarse el respeto, a ganarse la honra, la dignidad delante del pueblo, como aquellas personas que manejaban la escritura, que conocían la palabra de Dios. Y si a alguien había que preguntarle qué decía Dios acerca de esto, si algún día hubiera habido jueves de preguntas y respuestas en Israel, los que iban a responder eran los escribas, porque ellos conocían la interpretación correcta de toda la escritura. Mire, era tremendo. Los escribas eran un grupo bien selecto, bien especial en Israel. Pero algo sucedió en el camino y los escribas comenzaron a imponer tradiciones, normas, reglas impuestas para que se hiciera cumplir la palabra de Dios. El pueblo empezó a dejar de obedecer la palabra de Dios. Eran 400 años sin nadie a quien le llamaran el profeta, el hombre de Dios. Entonces la gente empezó a tergiversar el camino del Señor, y los escribas, en el afán de poder someter al pueblo para que hicieran la voluntad de Dios, empezaron a imponer algunas leyes duras, muchas de ellas, para que se pudiera hacer cumplir la palabra de Dios. Una de ellas que se impuso fue, por ejemplo, la práctica de apedrear a la mujer adúltera. Entonces había que poner un castigo más severo para que el adulterio no siguiera esparciéndose por la cultura judía. Entonces los escribas le agregaron el castigo de ser apedreada, matarla. Y así los escribas le agregaron algunas leyes que no estaban escritas en la palabra del Señor. Y por ahí empezó a desviarse la labor de los escribas. Y no solamente la labor de los escribas, sino el corazón de los escribas. Porque sucedió que en medio de esa misma actitud pasó algo interesante. Y es que la Biblia dice que Jesús se encontró con grupos de escribas, no una, varias veces. Y en las varias veces Jesús los llamó, se refirió a ellos, los confrontó, llamándoles hipócritas. Porque los escribas eran aquellos, se convirtieron en aquellos que querían forzar a que la gente hiciera lo que Dios decía, pero ellos no lo hacían. Escuche. Los escribas predicaban fuerte, enseñaban fuerte, imponían la ley de Dios, pero ellos no la cumplían. Imagínese que yo le hago la campaña para que le esperamos los domingos en la mañana la oración. Imagínese que usted viene y no me encuentra a mí. Y usted dice, se habrá enfermado el pastor. Vuelve el próximo domingo. El pastor le dijo el jueves, le esperamos el domingo a las 6 de la mañana, levántese, no se quede dormido. Y usted viene el domingo temprano, así un poco
y le pregunta a alguien, ¿y el pastor? No sé. Y me encuentra a mí el jueves otra vez. Nos vemos el domingo a las 6 de la mañana, iglesia. No se quede envuelto en las cobijas. ¿Qué le pasa? Y el domingo usted viene otra vez. ¿Y el pastor? Y alguien le dice, no, el pastor no viene los domingos en la mañana. Al cuarto jueves que usted me escucha, usted me está viendo ahí. Y usted me va a estar viendo cuando yo le diga, nos vemos el domingo a las 6 de la mañana. Usted me va a estar viendo con la misma cara que la gente veía a los escribas. Las palabras que yo diga ese cuarto jueves no tendrán ningún peso. Claro, eso no sucede aquí. Yo le digo que venga porque yo a las 5:20 estoy aquí. Todos los domingos. Por eso le digo que venga. Por eso le invito que venga. Por eso le desafío que venga. Por eso le digo deje las cobijas. Pero los escribas eran como ese otro pastor. Entonces el pueblo les había perdido respeto. Ya no tenían autoridad. Y cada vez querían someter más al pueblo para que cumpliera la palabra de Dios. ¿Y qué cree que sucedía? Cada vez el pueblo la cumplía menos. Y aparece Jesús y predica y habla y enseña y la gente dice, wow. Yo me imagino, déjeme soñar un poquito, que le decía el uno al otro, ¿tú también sientes lo que yo siento? Y le decía el hijo a la mamá, tócame el corazón, mami, ¿cómo me es el corazón cuando escucho? Mateo dice, la gente estaba admirada. No habían nunca escuchado a nadie enseñar el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo como lo hemos escuchado hoy. No habíamos escuchado a nadie hablar acerca del perdón a los enemigos, del amor al prójimo, del adulterio, del divorcio. No habíamos escuchado a nadie hablar con tanta autoridad, con tanta santidad, con tanto peso de gloria en su vida. Nunca habíamos escuchado a nadie como Jesús. Si va a aplaudir, délo con gloria, con gozo, iglesia. Y así que Mateo compara la autoridad de Jesús con la hipocresía de los escribas. ¿Sabe que hay cristianos a los que la gente ya no los escucha? Y muchos de los que son famosos en las redes sociales, si usted viviera con ellos, tampoco los escucharía. Pero como es la maravilla de la red social, que solo mostramos lo que queremos, pero hay muchos cristianos que ya nadie los escucha, porque no tienen autoridad que pese en su vida para decir lo que dicen. No hay una vida que respalde sus palabras. Así eran los escribas. Y Mateo dice, esto que estamos escuchando no se parece a lo que hemos escuchado hace 400 años. Llevaban 400 años escuchando a los escribas. 400 años escuchando a gente decirles, hagan esto, pero ellos no lo hacían. Y Jesús desafía este sistema y dice, ustedes son hipócritas. Ustedes someten al pueblo para que hagan esto y ustedes no lo hacen. Jesús lo confrontó. Y Mateo dice, la autoridad que tiene este hombre no la tienen los escribas. Amada iglesia, las palabras de Jesús no son simples enseñanzas morales.
para que alguien sea una buena persona, para que se porte bien, para que no fume, no beba, no baile pegado. Las enseñanzas de Jesús no son simples enseñanzas como las que puede recibir usted y yo de cualquiera de nosotros. Las palabras de Jesús no son enseñanzas para procurar el bienestar de su vida, no son una charla motivacional. Las palabras de Jesús no son una charla psicológica. Las palabras de Jesús no son esa terapia que necesita aquel que está con la depre. Las palabras de Jesús no son para eso, porque no están cargadas de eso, no están cargadas de buena vibra, no están cargadas de buena energía. Las palabras de Jesús son autoridad. Las palabras de Jesús son poder. Las palabras de Jesús son gloria. Las palabras de Jesús son transformación. Las palabras de Jesús son perdón y paz. Ricardo, por favor, tu atención aquí. Dejen de platicar, muchachos. No sean irreverentes. Compórtense, por favor. Las palabras de Jesús son poder a aquellos mortales que no conocemos algo tan grande como esto. Así son las palabras de Jesús. Por eso tenían impactados a estos judíos, que lo único que habían escuchado eran escribas hipócritas, eran creyentes que decían ser y no eran. Y cuando se encuentran con Jesús, cambió su vida. Cuando se encuentran con Jesús, todo cambió. Cuando se encuentran con Jesús, no sabían cómo reaccionar. Jamás habían escuchado a nadie igual. Y es que después del capítulo 7 de Mateo, ¿sabe qué empezó a suceder con las palabras de Jesús? Las palabras de Jesús resucitaron a la hija de Jairo. Las palabras de Jesús sacaron a Lázaro de la tumba. Las palabras de Jesús le dijeron a aquel centurión romano: no te preocupes, tu siervo ahora mismo se va a levantar de la cama. Las palabras de Jesús sanaban al ciego. Las palabras de Jesús levantaban al paralítico. Las palabras de Jesús le daban el oído al sordo. Le abrían la boca al mudo. Las palabras de Jesús perdonaban pecados, como se los perdonó a aquella mujer adúltera. Las palabras de Jesús no eran una simple enseñanza motivacional. Las palabras de Jesús eran poder. Pero hay algo que usted y yo no tenemos que pasar por alto. Y es que quien está escribiendo esto es alguien que cuando escuchó las palabras de Jesús, cuando le dijeron a él esas palabras, le dijeron: Mateo, sígueme. Mateo está hablando de su propia experiencia, porque Mateo era un delincuente de cuello blanco, era un político corrupto, era un cobrador de impuestos, era un asaltante del pueblo, era un despreciado por la sociedad, era en las categorías de los malvados, era de los peores, de los mal vistos. Y las palabras de Jesús lo hicieron salir de esa oscuridad, lo sacaron de esa corrupción, lo sacaron de ese pecado. Y la misma noche Mateo tenía a su Señor comiendo en su casa, al hombre que había transformado su vida, al que por sus palabras decidió dejarlo todo. Le dijo: Mateo, sígueme. Mateo, sígueme. Y aquel corrupto cobrador de impuestos, aquel corrupto ladrón del pueblo, aquel delincuente político que sometía al pueblo con la autoridad del dinero, ahora él está viviendo una vida nueva por las palabras de Jesús. Si había alguien que podía hacer la comparación Jesús con los escribas, era Mateo.
Porque si había alguien que conocía la hipocresía, era Mateo. Si había alguien que había salido de la hipocresía, era Mateo. Si había alguien que conocía lo que era ser un hipócrita, era Mateo. Porque Mateo, en nombre de Dios, en nombre de la ley judía, sometía al pueblo y le robaba con los impuestos. Mateo tenía la autoridad para comparar al grupo de donde él venía con aquel que tenía autoridad sobre todo. Pero cuando Mateo conoció a Jesús, yo le hablé 3 meses y medio y le mencioné una frase que espero que usted la recuerde. Hay mucha gente que conoce de Jesús. Hay mucha gente que conoce de Jesús, de su palabra. Y esa misma gente que conoce mucho de Jesús, su vida hoy sigue siendo hipócrita. Porque el secreto no está en conocer de Jesús. El secreto está en conocer a Jesús. El secreto está en encontrarse con Él, escuchar su palabra y decir: Señor, sí, Señor. Porque las palabras de Jesús son vida. Dele palma al Señor. Las palabras de Jesús son autoridad. La palabra de Jesús es poder.